indeterminado. Bueno, este método consiste en resolver ecuaciones diferenciales, que puede ser también resolver este mismo tipo de ecuaciones por el método de variación de parámetros o el método abreviado. Pero este es un método más que se puede resolver. Algunos no se puede resolver por el método abreviado, algunas ecuaciones no se puede resolver por el método de variación de parámetros, entonces se puede utilizar este método que se llama coeficientes indeterminados. ¿En qué consiste este método? La misma son ecuaciones diferenciales que resolvemos no homogéneas, donde Q de X es distinto de 0. Esta ya puede ser cualquier función especial, cualquier función trigonométrica, pero les digo, la característica para este método, ¿ya? ¿Cuándo digo yo utilizo este método? ¿Cuándo? Cuando esta Q de X generalmente es polinomial o lineal de primer grado, cuando Q de X es polinomial. Se puede aplicar a otras ecuaciones diferenciales donde Q de X sea trigonométrica exponencial, pero no arco ni fracciones. Generalmente Q de X es polinomial, esa es su característica. Por eso dice, ¿en qué consiste este método? Consiste en determinar una solución particular, ya planteando una función o una solución propuesta, ¿ya? Generalmente se determina la solución particular o solución propuesta de la función Q de X, dependiendo de la función Q de X característica. Y finalmente se obtiene YH, que es la homogénea, que es la común, y YP, que es la particular. Se suman las dos soluciones y esa es la solución de la ecuación diferencial. Miren, aquí el procedimiento es el mismo. Primero determinamos YH, que es la homogénea, igualando a 0, resolviendo como cualquier ecuación, determinando la incógnita D, que es la derivada, y esa es la solución YH. Y la YP particular se plantea una constante por una función polinomial P de X, que es la función Q de X. Se propone, en otras palabras, una solución propuesta, sería una, ¿ya? Se resuelve el sistema de ecuaciones para determinar YP y finalmente se suman las ecuaciones. O sea, la característica, la novedad está acá, en resolver, en determinar YP. ¿Qué forma? La Y homogénea es la misma. Muy bien. Aquí, como siempre, mi forma de explicar es de acuerdo a la forma de expresión que tenga la ecuación diferencial o la Q de X en este caso. Caso 1, según mi forma de explicarlo, esto es lo siguiente. Si Q de X es una función polinomial de grado n, por eso le decía, la característica de esta función es cuando sea polinomial, de tipo polinomial o función de primer grado, no importa. Polinomial. ¿Cómo se hace la YP propuesta o la YP particular? Si esta ecuación diferencial la función polinomial Q de X es de grado n, de acuerdo a eso se propone los coeficientes A, B, C, D, hasta etcétera, hasta n. Si esto fuera, por ejemplo, de tercer grado, sería ax cubo, bx cuadrado, cx y d el término independiente. Por esa razón dice a, b, c, d. R1 y R2 que son funciones términos de Q de X. De acuerdo, si esta Q de X es polinomial de 4 términos, entonces voy a utilizar 4 coeficientes. Esos coeficientes son las incógnitas, lo que se llama también los coeficientes indeterminados, que se determina
resolviendo o formando un sistema de ecuación. ¿Ya? Entonces, A, B, C, D son funciones de los términos. ¿Ya? Dependiendo de los términos de Q de X, se utilizan los coeficientes. Si la función Q de X fuera de 5 términos, entonces 5 coeficientes que hay que determinar. A, B, C, D son las constantes o coeficientes de YP. Eso es verdad. Por ejemplo, aquí es determinar la solución de la ecuación diferencial. Bueno, aquí hay solo 2 términos, pero resulta que el polinomio es de tercer grado. Al de tercer grado, para que sea completo, ¿cuántos términos debe tener? 4, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque aquí falta x cubo, x cuadrado y x está y el término independiente. Entonces, como este es de tercer grado. Pero vamos al ejemplo, ¿ya? Primero, determinar la función, la solución de la ecuación diferencial. Y segunda, 2y primera más y igual. La solución homogénea, no hay problema, de y de x. Ahí está. Eso es de y de x. Y aquí determinamos los valores de D1 y D2 como siempre. Y entonces esta es la solución homogénea o solución general que tiene las constantes. Ya está determinado. La novedad es acá. Desde acá es la novedad. Miren, determinar la solución YP, o la particular o la propuesta, es lo que le decía. Como la función polinomial o la función Q de X es de tercer grado, entonces yo debo proponer una ecuación diferencial AX cubo BX cuadrado CX más D. Y reemplazar en esta ecuación diferencial propuesta. Y segunda, y prima más y igual a x cubo. ¿Entendido? Ahí está. ¿Por qué de tercer grado? Son 4 términos. Ax cubo, bx cuadrado, cx más d. La solución va a estar resuelta o obtenida la función solución cuando encuentre los valores de A, de B y C y de D. Eso es lo que se llama en el método los coeficientes indeterminados. Son los coeficientes que no tienen valor, que debo encontrarlos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se determina? Aquí va. Esta es mi solución YP, o la solución propuesta. Entonces, determino derivada segunda, derivada primera y la función. La derivada primera es eso, la derivada segunda es eso. Ahora, una vez obtenido eso, bueno, una vez obtenido esos valores, ¿ya? La derivada primera ahí está, la segunda y la función es esta. Reemplazamos en la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial. Y segunda, ahí está, y prima y y igual a x cubo. Entonces, esta es la ecuación de coeficientes indeterminados. Aquí mis incógnitas son A, B, C y D. Cuando yo encuentre esa incógnita, reemplazo acá y ya está resuelto. Entonces, ¿qué hago? Me fijo acá. Agrupo. Voy a agrupar todos los que tienen, desarrollo todo esto. Ya desarrollamos y agrupamos todos los que tienen coeficiente x cubo, los coeficientes de x cuadrado, los coeficientes de x, los de los términos independientes igual. Entonces aquí decimos que x cubo no había x cuadrado, completamos con 0x cuadrado, 4x más 0. Aquí igualamos, mírense, menos a igual a 1. Como en cálculo 1 más o menos, cuando resolvíamos integrales con fracciones parciales. Los de b igualamos a 0. Ahí está. Los de x, los coeficientes, al coeficiente de x que es 4. Y los de término independiente que no tienen variable igual a 0. Entonces, resolvemos este sistemita como ustedes quieran.
Si quieren a mano, a este. Pero a mano está facilito, si no en el derive. Menos 1 reemplazamos aquí, de ahí tenemos B, tenemos C y tenemos D. Y una vez encontrados los valores de A, B, de C y de D, ¿qué hacemos? Reemplazamos en, ¿dónde? Reemplazamos en la ecuación propuesta AX cubo, BX y CX más D. 1, 6. Y entonces esta ya es mi solución propuesta. Finalmente escribimos la solución de la ecuación diferencial es YH más YP. Ya está mi solución de mi ecuación diferencial. ¿Qué les parece? Muy fácil, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, eso es sencillito. Fíjense, sencillo, súper sencillo. El caso 2. Este caso es lo siguiente. Miren, dice, siempre hablando de función polinomial. Si Q de X es una función polinomial multiplicado por una función exponencial. ¿Qué dice el método? El método es, la novedad es hallar YP, ya la homogénea ya sabemos. Entonces dice, el polinomio igual desarrollo, pero lo multiplico a cada término del polinomio por la función exponencial. Entonces, ahí es una característica aquí. Basta que yo vea una función polinomial que esté con una trigonométrica o y ya tengo que pensar en este método. Aquí está. Y' y segunda y' de e a la 2x. ¿De qué grado es este polinomio? Es de segundo grado. Entonces aquí primero hallamos homogénea, ahí está la homogénea, ya obtenemos la homogénea, ahí está. Fíjense, se determina la homogénea, listo. Ahora determinamos la YP. La YP, fíjense aquí, esto sería AX, BX más C por E a la 3X, que es la función polinomial. Entonces, la misma situación, fíjense, la misma situación. Determinamos la derivada primera, derivada segunda, como pide en la ecuación. Determinamos la derivada. La YP es la función, la derivada primera y la derivada segunda de esta función. Determinar las derivadas, vamos a ponerle aquí de esta para que no. Derivadas de quién? De esta función. Aquí, para que tengamos claro. Determinar las derivadas de la función. ¿De cuál función? De esta función propuesta o función, también se llama solución de esta función. Más claro, así. ¿Ya? Entonces determinamos las derivadas de esa función. Aquí para no ponerle YP le he puesto lleno, ¿ya? Derivada de eso es eso, derivada de esto. Y entonces reemplazamos igualmente en la ecuación diferencial. Ahí está, toda esta operación, este trabajito. Y hacemos la misma comparación. Aquí. AX cuadrado e a la x. 6abx por x e a la x. Y esto sin x, pero siempre multiplicado por la función exponencial. O sea, a cada término del polinomio está multiplicado por la función exponencial. De esa manera hacemos 2a igual a 1 y 2a más 2b, 6a más 2b igual a 2. Aquí 2a más 3b igual a 1. Resolvemos el sistema y tenemos esas ecuaciones diferenciales que tenemos que obtener. Ahí está. A igual a 1, B igual a 1, C. Una vez obtenido eso, reemplazamos en la función.
Reemplazamos en la función y ahí tenemos. Y finalmente, la solución viene a ser YH más YP y la solución final de la ecuación diferencial es esta. ¿Ya? Ese es caso 2, según yo. Caso 3, fíjense. Si la función Q de X es trigonométrica o suma de funciones trigonométricas. En ese caso, ¿sabe qué? No sé si en el método abreviado cuando reemplazaban A hacía al denominador 0. En ese entonces uno debe hacer la YP propuesta, la misma. Entonces, cuando hace 0 al denominador, YP es seno de AX más B coseno de X, aunque sea seno solito o coseno solito. ¿Ya? Y la cuarta es si la función tiene la función Q de X es un polinomial multiplicado por una función trigonométrica. Igualmente, se descompone más de lo mismo, ahí está, AX, BX igual los mismos términos, pero cada uno multiplicado por la función trigonométrica. Esto apenas se hace largo, pero como hay computadora ahora, si los ejercicios largos para no estar dándole vueltas se hace. Y el caso 5 es si es una función exponencial por una trigonométrica. Entonces, lo mismo se hace la YP propuesta. Fíjense, la YP propuesta se hace así. A seno de X por B. Y esa es otra forma de hacer. Forma de descomponer sería. Pero aquí les voy a indicar esto es... Siempre en esto se equivocan. Atiéndame. ¿En qué consiste la modificación del método? Aquí está. Aquí les voy a indicar, a ver si me van a entender para que podamos hacer. Dice, ¿cuándo se modifica el método? ¿Ya? Miren, el método se modifica de la siguiente manera. Miren, si esto dm quiere decir derivada emésima de la ecuación diferencial es igual a Q de X, entonces Q de X igual a P elevado a XN. ¿Qué es XN? Es el grado del polinomio o la función polinomial que hubiera en Q. Entonces, ¿cómo se modifica el método? Ya a esa función polinomial de Q, ya se multiplica por un término de X elevado a M. ¿Quién es M? M es el grado de la ecuación diferencial. Me explico lo siguiente. ¿Dónde estará la función? Bueno, no hay. A ver, ¿cómo me explico esto? Vamos a ir acá a esta ecuación diferencial. ¿Cuándo se modifica el método? Aquí vamos, en esta de aquí. Miren, ¿sabe cuándo se modifica el método? Cuando el grado del polinomio, de la función polinomial Q de X, es menor o igual que el orden de la ecuación diferencial. No sé si me entienden eso. Se modifica el método cuando el grado del polinomio de Q de X es menor o igual del orden de la ecuación diferencial. Me explico. Si la ecuación diferencial es de tercer orden, sería d a la m, ¿sí o no? Derivada tercera, ¿sí o no? Y este polinomio es de segundo grado, x cuadrado. Ah, entonces el orden de aquí, el exponente de la derivada es mayor que el exponente del grado del polinomio. Entonces multiplico por x al cuadrado, x al cubo, perdón. Eso se llama modificar el método. Si no, no funciona.
¿ya? Entonces, se multiplica por el exponente del orden de la ecuación diferencial. Eso es lo que dice acá. El exponente del orden de la ecuación diferencial es m. Por lo tanto, p a x a la n es menor que d a la m. Entonces, multiplico por x a la m. ¿Ya? Esto es teóricamente. A ver, aquí. Muy bien, aquí está el método para que modifiquemos. Determinar la ecuación, la solución de la ecuación. Cuidado, esto no pueden después, no lo pueden hacer, que les sale cero, que está mal planteado, de todo hablan los estudiantes. Miren, ¿de qué grado es esta ecuación diferencial? Es de grado 2 de segundo, perdón. ¿De qué orden es la ecuación diferencial? De orden 2. Su exponente de la derivada es 2. De la derivada estoy hablando. Y el polinomio aquí, ¿de qué grado es? De primer grado. No me interesa la ecuación exponencial porque la función exponencial porque el grado es este. De primer grado. Entonces es menor que el orden. O sea, d cubo es menor o d cuadrado es menor que d1. Por lo tanto, al determinar la ecuación diferencial, o la solución particular, se debe modificar el método. Aquí dice, para determinar la solución YP de Q de X será YP AX BX más C si es normal, pero X es menor que el X cuadrado, que el cuadrado de la derivada. Por lo tanto, mi método modificado, mi solución modificada, al modificar el método consiste en lo siguiente. Multiplico por x cuadrado. Entonces, mi solución propuesta ya no es esta. Esta sería la modificación al método. Ahí. Eso es lo que estoy modificando. Estoy modificando y esta es la función que estoy modificando el método con aplicando esa multiplicación de x. Entonces, esta es la función que tengo que utilizar ahora. Entonces, esa función, aquí determinado las derivadas de quién. De esta función. ¿De cuál función? De la función que está modificando el método. Entonces, esa es la función que está modificando el método. Así. Entonces, esa sería. Ahí está. Entonces, a esta función determinamos la derivada primera, la derivada segunda. Por computadora, si ustedes quieren. Luego, reemplazamos y prima, y segunda en la ecuación diferencial. Ahí está. Eso sería la derivada primera. Reemplazamos, hacemos las mismas agrupaciones que estábamos haciendo hace rato. ¿Ya? Entonces, hacemos eso. De ahí, las mismas agrupaciones. Así. ¿Ya? Si quieren esto, vamos a hacerlo más chiquitito para que se vea la igualdad. ¿Ya? Vamos a hacer más chico para que se vea la igualdad. ¿Dónde está? Así. Ahí. Bueno, ni aún así no entra. No entra. Bueno. Entonces, hacemos nomás tal como estaba. Ahí está. Bueno, peor fue. Esa es la igualdad. ¿Ya? La igualdad de la ecuación diferencial ya estaba en 8. Ya no se podía hacer más. Ya, ahí está. Bueno, peor fue. Aquí está.
Ya, entonces, eso quiere decir. Para que sea la igualdad, agrupamos los coeficientes de x cuadrado y los coeficientes de x y los coeficientes del término independiente. Los coeficientes de x cuadrado es esto, todo esto de acá. Aquí está. ¿No? Agrupando tenemos. Y al otro lado era x nada más. Completamos por eso con 0, x cuadrado, 0x cubo, 0x y esto. Aquí. Y entonces atiendan aquí. Aquí todos los coeficientes de x cuadrado o de x cubo sería 9ax por e a la x sería 0, porque no hay aquí. Los de x cuadrado, que eran todo esto, igual a 0. Y los de x, nada más, aquí están los de x igual a 1. Y este último término también a 0. Entonces, esa sería la forma de determinar a b0 y a un sexto. Finalmente reemplazamos lo mismo en la ecuación encontrada aquí, a x0 bx cubo. Entonces la solución había sido un sexto x cubo e a la 3x. Reemplazando tenemos ese valor. Lo mismo, nada más que era ampuloso porque la derivada de la función exponencial multiplicada por una polinomial de esta resulta largo. Pero resulta que había sido un tercio, un sexto de x al cubo. ¿Ya? La misma operación. No sé si hay otro. Ah, bueno, solamente eso tenemos ahí. Eso sería en este método. Si hubiera otras modificaciones con polinomiales, se hace lo mismo multiplicado por Eso le quería preguntar, ingeniero, ¿nos puede dar un ejemplo de cómo sería si estuviera, por ejemplo, si fuera la derivada tercera y estuviera igualado a un polinomio al cuadrado o con x al cuadrado, por ejemplo? igual, o sea, es lo mismo, o sea, hay que modificar el método nada más. Si quieren, por ejemplo, esta ecuación diferencial, ya, es lo mismo. O sea, a ver, vamos a poner acá abajo. O sea, el método se modifica de acuerdo. A ver, le voy a poner a esta ecuación diferencial que sea ya, de tercer grado. Ya, y esta sea de segundo grado. Así, aquí vamos a poner esta sea de primer grado. Si quieren, aquí ponemos otra menos 6y. Ahí está. Y esto sea, vamos a ponerle, que sea x cuadrado más 2x menos 3. ¿Qué sé? Así podemos hacer eso. Eso sea, puede ser que sea por un exponencial o simplemente eso de ahí. Así nada. Ahí está. Sería eso un ejemplo. Miren, la homogénea no habría problema, ¿no es cierto? La homogénea no habría problema. Lo que es aquí es esta, la YP propuesta. Esta sería. El problema es la YP propuesta. Así como está la YP propuesta, tendría que ser lo siguiente. Tendría que ser ax cuadrado, ¿ya? Más bx más c. El exponencial simplemente se multiplica. Más c. Ahí está. Esa sería la YP. Pero resulta que este es de tercer grado.
de tercer orden, perdón. Entonces, su D de esta sería lo siguiente. Sería, abre paréntesis, sería D al cubo. Sería D elevado al cubo, la derivada, ¿no? Es D. Sería más, ¿cuánto? D al cuadrado. D al cuadrado. Sería menos 4D al cuadrado. Así. D al cuadrado. Sería más 4D. Y menos 6. Menos 6 por Y igual a Q de X. Igual a todo esto. ¿No? Entonces, igual a 0, bueno, no hay problema la homogénea. De aquí determinamos YH. Pero esta es de tercer grado. Entonces, la modificación vendría así. La modificación. ¿Sabes por qué se hace la modificación? Porque cuando nosotros comparamos aquí, a ver, ¿dónde está? Aquí, ¿dónde? Acá. Cuando hacemos la comparación aquí, resulta que aquí da 0 y aquí sobran términos. Entonces, aquí puede dar 0, pero a este lado no. Tiene que haber los términos. Por esa razón se hace la modificación del método. Entonces, aquí la modificación sería lo siguiente. Tiene que ser mayor o igual en un grado. La modificación se puede hacer así, miren. Generalmente se multiplica por lo siguiente. Multiplicamos esto de acá por un coeficiente. En este caso sería X a cuánto. Sería X aquí al cubo sería. Por al cubo. Entonces eso multiplicaría, eso sería la modificación. Pero con esto ya sería X cubo por X cuadrado, ya sería X quinta, ya sería mayor. Simplemente se puede hacer también para que no sea largo por X cuadrado. ¿Por qué no estoy multiplicando por X cubo? Para que no sea muy grande la función, muy larga. Entonces este método quedaría lo siguiente. Quedaría así. X a X cuarta y BX cuadrado, no X cubo. X cubo quedaría aquí. X cubo. Y aquí quedaría X cuadrado. Entonces, así puede quedar la modificación. Ahí está. O caso contrario, hago X cubo, ya quedaría así también. Es lo mismo. Puedo hacer esto. Yo lo multipliqué solo por X cuadrado para que no sea grande. Con eso, con esta modificación, cuarta ya es mayor que cubo en 1. No debe ser ni siquiera igual. Mayor en 1. Si yo multiplico por X cubo, quedaría otra ecuación así, como esta de acá, pero quedaría de la siguiente manera. Quedaría X a la quinta, X a la quinta aquí, no copiaré,
quedaría x a la quinta más bx cuarta y más c x al cubo. Quedaría x a la quinta más x a la cuarta y más cx al cubo. Así. O esta es solución o esta es la misma, solamente para hallar los coeficientes. ¿Ya? Eso sería. Si esto estaría multiplicado por una ecuación exponencial o trigonométrica, igual se multiplica, ¿no? Pues, ¿ya? La idea de la modificación entonces es que el lado derecho suponente sea mayor o igual al del izquierdo. Mayor generalmente. Puede ser igual, pero se corre un riesgo a veces. Entonces, preferible es que sea mayor. ¿Sabe qué riesgo se corre? Que a este lado, en el lado izquierdo, cuando haga la igualación de los coeficientes de haya cero, no haya el término cubo, digamos, ¿no? Entonces, esa es la razón. Por esa razón, generalmente se hace que sea mayor en un grado. A ciegas multiplicaría por x cubo, pero se hace más largo la ecuación. Para evitar que sea largo, multiplico por x cuadrado y con eso ya está solucionado. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Mayor o igual? ¿Ya? Gracias. Listo. Entonces ahora estaríamos ingresando a esta parte que es ecuaciones diferenciales con coeficientes variables. Esto ya es ecuaciones diferenciales, ya no son constantes los coeficientes, pueden ser variables. Entonces, ¿qué ocurre ya cuando son ecuaciones diferenciales con coeficientes variables? Entonces ya el método de solución es otro. Fíjense, para eso hay la ecuación de Euler que se caracteriza cuando los coeficientes de x de las ecuaciones diferenciales sean variables, pero del mismo, el grado del coeficiente sea el mismo orden de la ecuación diferencial. Eso quiere decir. O sea, el coeficiente en este caso, x cubo, coeficiente de y tercera. X cuadrado, coeficiente de y segunda. Y x del coeficiente de la derivada primera. Y este es el término independiente. Entonces aquí Euler dice lo siguiente. Si es que es así, se realiza una sustitución en x e a la t. Bueno, descontando siempre que de aquí primero se saca la homogénea, ¿no? No hay siempre. El problema aquí, el método es para q de x. ¿Ya? ¿Cómo resolvemos de acá? Realizar la sustitución en x e a la t. Se considera como operador lineal de y de x a d. Entonces se escribe, Euler hace esta situación. El método de Euler dice lo siguiente. Aquí está. Si es x por y', es derivada por y. Si es x cuadrado, es d por d menos 1. Si es de tercer grado, d por d menos 1 por d menos 2. Y así sucesivamente, si fuera x a la n y n, d por dn menos 1, dn menos 2, hasta dn menos 1. O sea, la derivada menos 1. ¿Sí? Se transforma la ecuación diferencial homogénea en coeficiente constante. Este método de Euler lo transforma a las ecuaciones diferenciales de coeficiente variable en ecuaciones diferenciales homogéneas de coeficiente constante. Entonces, se resuelve como homogénea y después se determina. Por ejemplo, acá, hallar la solución de la ecuación diferencial. X cuadrado y segunda por x y' por y más coseno del logaritmo de x. Entonces aquí el primer paso es lo que dijimos. Acá
hacer la sustitución. X e a la t, y donde d es derivada de y respecto de t. Fíjense la diferencia. X e a la t, pero la derivada de mi ya no es de y de x, es de y de t. Si logaritmo natural de x es igual a t, x e a la t. Eso es despejando, por si acaso. Segundo paso, transformar la ecuación diferencial a coeficiente constante. Aquí dice transformar la ecuación diferencial de coeficiente constante. Eso. Entonces, en d en cuadrado es d menos 1, en derivada primera es d más 1 de la ecuación. ¿A cuál estoy transformando esta ecuación? Fíjense acá, esta ecuación. Ahí está. Vamos a poner acá. Esa ecuación es la que estoy transformando. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Esa ecuación. X cuadrado es d menos 1. D por d menos. La X nomás es d. Y entonces, esta es la ecuación diferencial que voy a resolver. Ya no es la otra ecuación. Determinamos entonces, fíjense, la y homogénea. La y homogénea es d cuadrado por d. Ahí está. Así. Determinamos d1, d2. Y entonces mi solución es YH C1 e a la t, C2 t e a la t, porque era, ¿qué se llama? Ecuaciones, raíces repetidas, real. Entonces es d por d menos 1. Ya, cuarto paso, determinar YP. Esa es la novedad. La novedad es determinar la ecuación diferencial por cualquier método ya el valor de Q de X. Miren ustedes. Aquí está. La YP propuesta sería A coseno de T por B seno de T. ¿Por qué? Porque Q de X viene a ser esto de acá. Q de X. ¿Por qué? O en este caso sería Q de T. A esta ecuación es que lo tengo que hacer. Ahí está. A esta ecuación. ¿Por qué utilizo este método? Atiendan acá. No siempre se utiliza este método, sino que dependiendo de la ecuación diferencial. ¿Por qué utilizo ese método? Miren, porque coseno de t, si yo hago es 1 al cuadrado, va a ser 0 aquí, por esa razón. Entonces determina las derivadas aquí, aplicando los coeficientes indeterminados de la ecuación diferencial. ¿Sí? Esta ecuación diferencial. YP entonces A seno de T, A coseno de T, seno de T. Determinamos la derivada primera y la segunda. Reemplazamos y obtenemos A0, B0 y entonces YP había sido menos 1 medio seno de T. La solución final es YH más YP. YH más YP. Pero mi solución está ¿en qué? En ecuación en variable t. Debo volver a la variable inicial. ¿Cuál era la variable inicial? Este era el cambio de variable. Aquí está. Ese era el cambio de variable. X igual E a la t. E a la t es X. E a la t X por logaritmo. Y t es logaritmo de X, como habíamos dicho. Entonces, esta es la solución de la ecuación diferencial.
¿Listo? Así es Lagrange, método de Lagrange, o método de los coeficientes, o método de ecuaciones diferenciales de coeficientes variables por este método de Euler. No se necesita tanto saber si era Euler o Lagrange, sino lo que necesita cómo resolver. Ya, el método de Lagrange o de Cauchy-Lagrange o Legendre, fíjense, dice lo siguiente. Si los coeficientes de la ecuación diferencial son variables, pero son binomios elevados a un exponente igual al orden de la ecuación diferencial. Por ejemplo, de xn es a más b a la n. Binomio elevado a un exponente igual al índice o al grado de al orden de la ecuación diferencial. Este método de Cauchy-Legendre se utiliza cuando la ecuación diferencial tiene coeficientes variables, pero que son binomios elevados al orden o elevado a un grado igual al orden de la ecuación diferencial. Si no está así en forma de binomio, seguramente está distribuido, hay que factorizarlo y acomodarlo. Miren acá. Realizar la sustitución al binomio y luego esto se utiliza. Al coeficiente de la primera derivada, a por d. Al coeficiente de la segunda, a cuadrado d cuadrado. ¿Quién es a cuadrado? Es el coeficiente de la variable. Aquí del binomio, ¿no? Y aquí a cubo de cubo. Hasta que a a la n de a a la n. Y finalmente se debe tomar d como la derivada de y respecto de la sustitución o de la variable que se sustituye. Y aquí, finalmente, se debe volver a la variable inicial, que es xy. ¿Ya? A ver, atiendan. A veces en esto se hacen tomar el pelo, cuidado. Esto de acá ya está acomodado. 2x cuadrado. Yo lo puedo multiplicar a este polinomio para que factorice. Miren aquí. 2x más 1 al cuadrado, coeficiente de y segundo. 2x más y elevado a 1, coeficiente de la y primera. Y 2y, bueno, eso es igual. Esto no es siempre sea el mismo, puede ser otro. ¿Ve? Entonces, realizamos la sustitución. 2x e a la t. Es de y de t de. Entonces, para escribir la ecuación del operador lineal, sería 2 al cuadrado d cuadrado. Es el coeficiente del binomio al cuadrado por d al cuadrado. Y el coeficiente del binomio es 2d de la primera derivada. Y este 2 es el coeficiente. Simplificamos y tenemos esta ecuación. Ahora vamos a determinar ¿qué? Vamos a determinar la solución homogénea, siempre igualando a 0 y obteniendo eso de ahí. ¿Listo? Ahora, el quinto paso es determinar que YP, y la YP se puede determinar, esta YP, por coeficientes indeterminados, por variación de parámetros, el método abreviado depende. Este método de Cauchy-Legendre es lo mismo que el anterior de Euler, transformar la ecuación diferencial de coeficiente variable a ecuación diferencial de coeficiente constante, que sería esta ecuación. Fíjense, entonces, determinamos la solución YP por el método abreviado. ¿De quién? ¿De cuál ecuación? De esta ecuación. Fíjense, de esta ecuación.
Eso vamos por el método abreviado. Mírense. Ahí si quieren nos vamos a anotar esto. Ahí está. Esa es la ecuación. De aquí despejamos, reemplazamos, alfa es 3 y YP sería E a la 3T sobre 5. Quinto paso, sumamos las ecuaciones, las soluciones. Entonces la solución final de la ecuación diferencial es YH más YP. Esto es YH y esto es YP. Pero aquí debemos volver a las variables iniciales. ¿Cuáles son esas variables? X, Y. Ahí está. Esa variable. Pero 2x más 1 igual a E a la t. Volvemos y esta es la solución final de la ecuación. Eso sería para coeficientes variables. Hay ejercicio más, pero esto se puede resolver. Puede ser que en vez de esto sea método abreviado, puede ser coeficiente indeterminado, puede ser variación de parámetros dependiendo. En este caso, el método abreviado se ajustaba a eso. Y con eso ya estaríamos a resolver. No sé qué práctico ya sería. No sé. ¿Qué práctico sería ya? ¿Ya? Entonces, con eso estaríamos nosotros acá más uno. Método coeficiente indeterminado. Hecho citas que estaban acá. Tal vez estaba en blanco y negro de ustedes. Todo eso. Ahí está Cauchy y Legendre. Y entonces aquí estaría el práctico número 10 ya. Número 10. Y este sería la última clase de ecuaciones diferenciales. No se falta en la otra clase, que sería el martes. Importante porque vamos a hacer la aplicación de las ecuaciones diferenciales. Voy a traer varios ejercicios. Y además vamos a hacer el modelo, cómo van a defender eso, su ejercicio de modelación por 10 puntos, que con eso estaríamos terminando ya ecuaciones diferenciales. Nos faltaría solamente ya dar los exámenes y exponer nuestro tema. Entonces, aquí, ¿qué práctico es este? El práctico 10. Ya, entonces, lo siguiente, bueno, estaríamos transcribiendo hasta la página 56 y resolviendo hasta el ejercicio 10. Eso nos faltaría, aplicaciones. Entonces nosotros estaríamos quedando aquí, ¿ya? Aquí quedamos grupo SC, ecuaciones diferenciales. Quedamos grupo 7 de junio del 2022. ¿Ya? Entonces estaríamos acá con ustedes. ¿Ya? Hasta ahí. Hasta aquí yo debo tener transcrito hasta la página 56 y resuelto hasta el ejercicio, ¿no? Sí. Transcripción hasta la página 56 y resuelto hasta el práctico número 10.
Si esto tiene alguien para la otra clase, hasta ahí ya se puede estar ganando puntos, ¿no? Sí. Se puede estar ganando puntos para el próximo martes. Si alguien me muestra eso. Ingeniero, va a disculpar, no le escuché muy bien. ¿Sí? ¿Qué dice? No le escuché muy bien, va a disculpar. Hasta aquí quedamos hoy. Ya solo nos falta una clase. Estas serían las escenas de nuestro próximo capítulo. Vamos a explicar la otra clase, la aplicación o la modelación de ecuaciones diferenciales desde el punto de vista matemático. Entonces, si alguien hasta la otra clase del martes, ya debíamos estar todos, ¿no? Pero por ahí algunos todavía no han empezado. Quedamos la transcripción hasta la página 56, como indica esto. Miren, hasta la página 56 y la resolución hasta el práctico 10. Si alguien tiene hasta ahí, se puede estar ganando puntos extra. ¿Sí? El día martes vamos a pasar la última clase de avance. Ya vamos a organizar el segundo examen, la fecha, el final y la exposición de los grupos de modelación. ¿Ya? Eso sería todo por hoy, queridos jovencitos. No sé si tienen alguna consulta. Tengo 52 estudiantes. ¿No? ¿La siguiente clase será presencial entonces? No, seguimos virtual. ¿Ya? Eso sería. La próxima clase terminamos el avance. De ahí ya nos va a quedar, vamos a ir al presencial. Si quieren alguna duda para resolver ejercicio, podemos ir para que, cómo van a hacer su exposición de la, ¿cómo se llama? De las modelaciones. Vamos a preparar el día, qué día va a ser el examen, segundo examen, y qué día va a ser el final. ¿Listo? Ahí quedamos, jóvenes, entonces. Ya, listo, ingeniero.